Hola, Hiagon, ¿qué tal por ahí? Te voy a contar algo que me pasó hace unos meses y que todavía no sé si fue real o si mi mente me está jugando una mala pasada por el dolor. Es sobre mi hijo Diego, que murió hace 1 año y medio en un accidente, y algo que grabé durante el Día de Muertos. Te juro que todo lo que te voy a platicar es verdad, aunque suene muy extraño. Mi nombre es Carmen Ruiz. Soy enfermera aquí en Guadalajara y tengo 34 años. Diego era mi único hijo. Tenía 7 años cuando murió atropellado por un carro que se pasó un alto cerca de su escuela. Desde entonces, mi vida se partió en dos, antes de perder a Diego y después de perderlo. El dolor es algo que no se puede explicar con palabras, es como si me hubieran arrancado una parte del alma. El cuarto de Diego lo he mantenido exactamente como él lo dejó. Su cama está tendida, sus juguetes en su lugar, su ropa en el closet. Sé que mucha gente dice que eso no es sano, pero es lo único que me da paz. En su cuarto puse un altar con sus fotos favoritas, las cosas que más le gustaban, y siempre le pongo flores frescas y su comida favorita. Durante el primer Día de Muertos después de su muerte, estuve todo el día en su cuarto platicándole cosas. Le contaba sobre mi trabajo, sobre cómo me estaba yendo, sobre cuánto lo extrañaba. Me sentía como si él estuviera ahí escuchándome, aunque sabía que era solo mi necesidad de seguir conectada con él de alguna manera. Este año, para el segundo Día de Muertos, se me ocurrió una idea que tal vez suene loca. Había leído en internet sobre personas que grababan audio en lugares donde habían muerto sus seres queridos, tratando de capturar voces del más allá. Pensé que tal vez si grababa mientras le hablaba a Diego, podría capturar algo, aunque fuera solo para tener el registro de mis propias palabras para él. Compré una grabadora digital pequeña pero de buena calidad. La puse en su buró, junto a su foto favorita, donde sale sonriendo en su último cumpleaños. El 2 de noviembre en la noche, me senté en su cama como siempre hago y empecé a hablarle mientras la grabadora funcionaba. Le platiqué sobre mi día, sobre los pacientes del hospital, sobre cuánto lo extrañaba. Esa primera grabación duró como 2 horas. Cuando la escuché al día siguiente, solo se oía mi voz hablándole a Diego, algunos ruidos de la casa y mi llanto de vez en cuando. No había nada extraño, solo una madre hablándole a su hijo muerto. Pero algo me hizo sentir que debía seguir grabando, como si estuviera en el camino correcto, hacia algo importante. Durante las siguientes semanas seguí grabando todas las noches, siempre la misma rutina. Llegaba del trabajo, cenaba algo rápido y me iba al cuarto de Diego a platicarle mientras grababa. Le contaba detalles específicos de nuestros recuerdos juntos, cosas que solo él y yo sabíamos, secretos que habíamos compartido cuando estaba vivo. Una noche, como 3 semanas después de empezar con las grabaciones, le estaba contando a Diego sobre el día que fuimos al zoológico y él se perdió por unos minutos. ¿Te acuerdas, mijito? ¿Cómo te escondiste detrás del área de los monos y yo me asusté mucho? Al escuchar la grabación al día siguiente, me quedé helada. Después de mi pregunta, se escuchaba claramente la voz de un niño diciendo: «Sí, mamá, me escondí porque quería ver si los monitos también se asustaban». Al principio pensé que había sido mi imaginación o interferencia de alguna radio. Rebobiné la grabación como 10 veces, pero ahí estaba, la voz de un niño respondiendo exactamente a mi pregunta. La voz sonaba distante, como si viniera de muy lejos, pero era claramente la voz de Diego. Reconocería esa vocecita en cualquier lugar. Esa noche volví a grabar, pero esta vez específicamente haciendo preguntas directas. «Diego, ¿eres tú, mi amor?», le pregunté. Al escuchar la grabación, se oía claramente: «Sí, mamá, soy yo. Te extraño mucho». Empecé a llorar como loca, pero también me emocioné muchísimo. Era como si finalmente hubiera encontrado una manera de comunicarme con mi hijo. Durante los siguientes días, las grabaciones se volvieron más claras y más largas. Diego me contaba cosas que solo él podía saber. Me recordó el día que se enfermó de gripe y yo me quedé despierta toda la noche cuidándolo. Me habló de la vez que rompió mi florero favorito y nunca me lo confesó. Eran detalles tan específicos que no había manera de que fuera mi imaginación. Pero lo que más me impactó
Fue cuando le pregunté sobre su último día de vida. Diego, ¿qué recuerdas de tu último día conmigo? En la grabación se escucha su vocecita contándome detalles que yo nunca le había contado a nadie. Que esa mañana había desayunado hot cakes con extra miel, que había olvidado su tarea de matemáticas y estaba nervioso, que había encontrado una moneda en el patio de la escuela. También recuerdo que me dijiste que me cuidara mucho cuando me dejaste en la escuela, decía su voz en la grabación. Y que me diste un beso extra porque dijiste que tenías un presentimiento raro. Eso era cierto. Esa mañana había tenido una sensación extraña y le di un beso de más antes de irme al trabajo. Nunca le había contado eso a nadie porque me llenaba de culpa. Las grabaciones continuaron durante semanas, pero empecé a notar que la voz de Diego sonaba cada vez más triste y cansada. Al principio sonaba alegre de poder hablar conmigo, pero después empezó a sonar agotado. Mamá, estoy muy cansado, me decía. Es muy difícil regresar hasta acá para platicar contigo. Una noche le pregunté dónde estaba y cómo se sentía. Su respuesta me rompió el corazón. Estoy en un lugar muy bonito, mamá, donde no duele nada y donde puedo jugar todo el tiempo. Pero cuando me llamas, tengo que irme de ahí y es muy difícil llegar hasta tu voz. Me duele dejar ese lugar tan bonito. Empecé a darme cuenta de que tal vez mi necesidad de contactar a Diego no era buena para él. En las siguientes grabaciones, su voz sonaba cada vez más angustiada. Mamá, por favor ya no me llames tanto, me decía. Quiero estar contigo, pero me está costando mucho trabajo y estoy muy cansado. Los señores que me cuidan dicen que tengo que quedarme aquí. La última grabación que hice fue la más perturbadora. Diego sonaba desesperado. Mamá, por favor, deja que me vaya. Te amo mucho, pero necesito quedarme en mi lugar bonito. Cuando me llamas de regreso, me duele mucho el alma. Por favor, mamá, déjame descansar. Prometo que siempre te voy a amar, pero ya no puedo regresar más. Esa noche entendí que mi amor por Diego me estaba haciendo daño a él. No importaba cuánto lo extrañara. Yo no tenía derecho de llamarlo de vuelta si eso le causaba sufrimiento. Mi papel como su mamá ahora era dejarlo ir, dejarlo descansar en paz, aunque eso significara no volver a escuchar su voz. Guardé la grabadora y no volví a usarla. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero sabía que era lo correcto. Diego necesitaba que lo dejara ir, que lo dejara estar en paz en donde quiera que estuviera. Mi amor por él tenía que incluir su bienestar, incluso si eso significaba renunciar a esa conexión que tanto había anhelado. Todavía voy a su cuarto todas las noches, pero ahora solo le hablo sin grabar. Le digo que lo amo, que siempre va a ser mi bebé y que puede descansar tranquilo. A veces siento que me escucha, pero ya no trato de traerlo de vuelta. He aprendido que amar a alguien a veces significa dejarlo ir. Las grabaciones las guardo en una caja fuerte. Sé que están ahí si algún día necesito escuchar su voz, pero creo que es mejor dejarlas como están. Son mi prueba de que el amor trasciende la muerte, pero también mi recordatorio de que tengo que respetar el descanso de mi hijo. Ahora estoy en terapia, tratando de aprender a vivir con mi pérdida de una manera más sana. Sigo extrañando a Diego todos los días, pero he entendido que mantenerlo atado a este mundo con mis grabaciones no era amor, era egoísmo. El verdadero amor es querer lo mejor para él, incluso si eso significa que no puedo tenerlo conmigo. Bueno, Egon, esa es mi historia. Espero que nunca tengas que pasar por algo así, pero si algún día te encuentras con una situación similar, recuerda que a veces amar significa soltar. Tus videos sobre comunicación con los muertos ahora los veo de una manera muy diferente, entendiendo que hay responsabilidades que vienen con ese tipo de conexiones. Gracias por escuchar, hermano, y espero que mi experiencia pueda ayudar a otros padres que estén pasando por un duelo tan profundo como el mío. Me llamo Ana Morales, tengo 22 años y estoy en séptimo semestre de la carrera de psicología. Siempre me han interesado los trastornos mentales hereditarios y las psicosis familiares. Mi plan era especializarme en psiquiatría y ayudar a familias que lidian con enfermedades mentales. Nunca pensé que iba a terminar investigando
a mi propia familia, de una manera tan personal y aterradora. Todo empezó en octubre del año pasado, cuando mi tía Esperanza me llamó muy preocupada. Mi prima Lucía, de 16 años, había empezado a comportarse muy extraño desde que comenzó la temporada del Día de Muertos. Dice que ve a tu abuela Rosario caminando por la casa, me contó mi tía. Y también dice que ve a tu tía Isabel, la que murió cuando éramos niñas. Estoy muy asustada, Ana. Como estudiante de psicología, inmediatamente pensé en esquizofrenia de inicio temprano o algún trastorno psicótico. Le dije a mi tía que trajera a Lucía a León para que la pudiera evaluar. Cuando llegó, efectivamente estaba muy agitada y hablaba de ver parientes muertos constantemente. La abuela Rosario está parada ahí, me decía señalando esquinas vacías. Está muy enojada porque nadie le puso flores en su tumba este año. Empecé a hacer una evaluación psicológica completa de Lucía. Aplicé varias pruebas y entrevisté tanto a ella como a mi tía sobre antecedentes familiares. Cuando le pregunté si había algún historial de enfermedades mentales en la familia, mi tía se puso muy nerviosa. Bueno, sí hubo algunas tías que tuvieron problemas, pero eso fue hace muchos años. Decidí investigar más a fondo la historia médica de mi familia. Fui con mi abuela Carmen, la hermana menor de mi abuela Rosario, para preguntarle sobre los antecedentes. Lo que me contó me dejó helada. Mija, varias mujeres de nuestra familia han tenido esos problemas, me dijo. Tu bisabuela Esperanza, tu tía abuela María, tu tía Isabel, todas terminaron en el manicomio porque decían que veían muertos. Mi abuela me enseñó documentos viejos y certificados médicos que había guardado. Efectivamente, durante los últimos 60 años, al menos 5 mujeres de mi familia materna habían sido internadas en hospitales psiquiátricos por alucinaciones visuales y auditivas con contenido familiar. Todas habían empezado a manifestar síntomas alrededor de los 15-17 años, y todas habían sido diagnosticadas como esquizofrénicas. Lo extraño era que en todos los casos, los síntomas se intensificaban durante octubre y noviembre, especialmente alrededor del Día de Muertos. Y en todos los expedientes médicos que pude conseguir, las pacientes describían exactamente las mismas apariciones. Parientes muertos específicos, siempre mujeres de la familia, que aparecían para reclamar algo o para advertir sobre algún peligro familiar. Mientras investigaba, empecé a pasar más tiempo con Lucía para documentar sus síntomas. Las cosas que decía eran increíblemente específicas. No solo veía a nuestras parientes muertas, sino que sabía detalles sobre sus vidas que una chica de 16 años no podría conocer. Me describió perfectamente cómo vestía mi bisabuela, cómo olía la casa donde había vivido mi tía Isabel, y conversaciones que habían tenido mis abuelos décadas antes de que Lucía naciera. Una tarde, mientras entrevistaba a Lucía en la sala de mi casa, algo cambió. Estaba tomando notas cuando de repente sentí como si alguien me estuviera observando intensamente. Levanté la vista y vi una sombra en el pasillo que llevaba a las recámaras. Al principio pensé que era mi mamá, pero cuando grité su nombre, me contestó desde la cocina. La sombra se movía lentamente, como una persona mayor caminando con dificultad. ¿Tú también la ves?, me preguntó Lucía con los ojos muy abiertos. Es la abuela Rosario. Está molesta porque tú no creías que yo la podía ver. Me quedé paralizada. Efectivamente, había una figura femenina en el pasillo, vestida con un vestido oscuro y con el cabello recogido en un chongo, exactamente como aparecía mi abuela Rosario en las fotos viejas. Esa noche no pude dormir. Todo mi entrenamiento psicológico me decía que estaba experimentando una alucinación inducida por el estrés de la investigación y la sugestión de estar con Lucía. Pero la imagen había sido tan clara, tan real, que me costaba trabajo convencerme de que había sido solo mi imaginación. Los siguientes días empecé a ver más cosas. Primero fueron sombras en mi visión periférica, luego figuras más definidas en espejos y ventanas. Siempre eran mujeres de mi familia que habían muerto. Mi tía Isabel aparecía en la cocina preparando café
como solía hacer cuando era niña. Mi bisabuela Esperanza se sentaba en la sala tejiendo, exactamente como la recordaba de las historias que me contaba mi abuela. Lo más perturbador era que estas apariciones dejaban evidencia física. Encontré tazas de café usadas que nadie había preparado, tejidos a medio terminar que aparecían en lugares donde no estaban antes, y olores específicos como el perfume que usaba mi tía Isabel o el jabón de lavanda que prefería mi bisabuela. Ya no podía negar que algo estaba pasando. Decidí documentar todo científicamente. Instalé cámaras en mi casa, grabadoras de audio y termómetros para detectar cambios de temperatura. También empecé a llevar un diario detallado de cada aparición, incluyendo hora, duración y características específicas. Si esto era una enfermedad mental hereditaria, al menos iba a documentarla adecuadamente. Los resultados fueron aterradores. Las cámaras captaban sombras y figuras que no correspondían con ninguna persona viva en la casa. Los termómetros registraban caídas súbitas de temperatura en los lugares donde yo veía las apariciones. Y las grabadoras de audio captaban voces femeninas hablando en un español muy antiguo, usando palabras y expresiones que ya no se usaban. Cuando analicé las voces con software de análisis de audio, descubrí que tenían patrones de entonación y cadencia idénticos a grabaciones familiares que tenía de mi abuela Rosario y mi tía Isabel. Era como si realmente fueran sus voces, pero filtradas a través de una interferencia extraña que las hacía sonar distantes y etéreas. Empecé a entender que lo que habían experimentado las mujeres de mi familia durante décadas no era esquizofrenia. Era algo mucho más complejo que la medicina occidental no podía explicar. Parecía ser una especie de herencia paranormal, una capacidad genética de ver y comunicarse con los espíritus de nuestras antepasadas que se activaba durante la adolescencia tardía. Investigué más sobre tradiciones familiares y descubrí que mi bisabuela había sido curandera en su pueblo natal. Según los relatos de mi abuela, ella podía hablar con los muertos y ayudar a las familias a resolver asuntos pendientes con sus difuntos. Pero cuando la familia se mudó a la ciudad, esa habilidad fue vista como enfermedad mental y todas las mujeres que la heredaron fueron medicadas y encerradas. Lo más aterrador era darme cuenta de que las apariciones no eran aleatorias. Todas venían con mensajes específicos o advertencias sobre la familia. Mi abuela Rosario aparecía para avisarme sobre problemas de salud de parientes vivos. Mi tía Isabel me mostraba lugares de la casa donde había objetos valiosos escondidos. Era como si estuvieran cumpliendo un rol de protectoras familiares desde el más allá. Con Lucía empezamos a trabajar de manera diferente. En lugar de tratar de suprimir sus visiones con medicamentos, le enseñé técnicas de comunicación controlada con los espíritus. Le expliqué que no estaba loca, sino que había heredado una habilidad especial que otras mujeres de nuestra familia habían tenido durante generaciones. Los resultados fueron increíbles. Cuando Lucía dejó de tener miedo y empezó a ver sus visiones como algo natural, los episodios se volvieron menos agresivos y más informativos. Las apariciones ya no la asustaban, sino que la guiaban y la protegían. Era como si hubiera encontrado su lugar en una tradición familiar que había sido interrumpida por décadas de incomprensión médica. Ahora tanto Lucía como yo manejamos nuestras habilidades de manera muy diferente. Hemos aprendido a comunicarnos con nuestras antepasadas de forma respetuosa y controlada. Ya no vemos esto como una enfermedad, sino como un don que viene con responsabilidades. Somos las guardianas de la memoria familiar, las que pueden ayudar a resolver asuntos pendientes entre los vivos y los muertos. He decidido cambiar mi enfoque académico. Ahora estoy investigando psicología transcultural y paranormal, buscando maneras de integrar experiencias espirituales en el tratamiento psicológico. Mi tesis será sobre cómo ciertos síntomas que se diagnostican como trastornos mentales podrían ser en realidad habilidades paranormales malinterpretadas por la medicina occidental. La experiencia me ha enseñado que hay aspectos de la realidad que la ciencia todavía no puede explicar completamente. No todo lo que parece enfermedad mental lo es, y no todo lo que parece paranormal
está fuera del ámbito de la investigación seria. A veces las tradiciones familiares guardan verdades que la medicina moderna ha olvidado. Pues esa es mi historia, Egon. Una experiencia que cambió mi carrera profesional y mi comprensión de lo que significa ser humano. Tus videos sobre herencias paranormales y habilidades familiares, ahora los veo con una perspectiva completamente diferente, sabiendo que estas experiencias son más comunes de lo que creemos. Espero que mi relato pueda ayudar a otras familias que estén viviendo situaciones similares y que no sepan si buscar ayuda médica o aceptar que tal vez están experimentando algo mucho más profundo y ancestral. ¿Qué tal, Egon? ¿Cómo te va, compa? Te voy a contar algo que me ha tenido muy inquieto estos últimos meses. Es sobre mi papá, que murió hace 2 años, y unas cosas muy raras que han estado pasando en su casa donde ahora vivo con mi familia. Al principio pensé que eran solo ruidos normales de una casa vieja, pero lo que he descubierto después me tiene muy confundido y hasta un poco asustado. Me llamo Carlos Mendoza, tengo 32 años y vivo en Mazatlán con mi esposa Leticia y mi hijo Emilio de 6 años. Cuando mi papá murió de diabetes, heredé su casa donde él había vivido los últimos 20 años. Es una casa sencilla pero amplia, en una colonia tranquila, y decidimos mudarnos ahí porque la renta de nuestro departamento se estaba poniendo muy cara. Mi papá, don Raúl, había sido toda su vida albañil y maestro de obra. Era un hombre muy trabajador, muy respetado en el barrio, y siempre andaba con sus botas de trabajo cafés que tenía desde hace años. Esas botas eran como su marca personal. Las conocía todo el mundo porque siempre estaban llenas de cemento y tierra de las construcciones donde trabajaba. Todo empezó en octubre del año pasado, durante la semana del Día de Muertos. Las primeras noches escuchamos ruidos como si alguien estuviera caminando por la casa, especialmente en el pasillo que conecta las recámaras. No les dimos mucha importancia, porque pensamos que era la casa asentándose, o tal vez algún gato que se había metido al techo, pero los ruidos eran muy específicos. Sonaban exactamente como pasos de botas pesadas, como las que usaba mi papá. Tenían ese sonido característico de suela gruesa contra el piso de cemento pulido. Leticia fue la primera en notarlo. «Esos pasos suenan igualito a como caminaba tu papá», me dijo una noche. Y tenía razón. Mi papá tenía una manera muy particular de caminar, medio arrastrado por la artritis que tenía en las rodillas. Al principio pensé que era solo la imaginación de Leticia, influenciada por las fechas del Día de Muertos y por estar viviendo en la casa de mi papá. Pero cuando yo también empecé a escuchar los pasos, me puse más alerta. Siempre eran entre las 2 y las 4 de la madrugada, siempre el mismo recorrido, desde la sala hacia las recámaras, luego de regreso hacia la cocina. Una noche me levanté para investigar cuando escuché los pasos. Caminé por toda la casa con una linterna. Revisé cada rincón, pero no encontré nada. No había ventanas abiertas, no había señales de que hubiera entrado alguien, y tampoco había huellas de lodo o tierra como dejarían unas botas de trabajo reales. Era como si los pasos fueran solo el sonido, sin la persona que los hacía. Mi hijo Emilio empezó a contarnos que el abuelo Raúl venía a visitarlo por las noches. Al principio pensamos que eran sueños o la imaginación típica de los niños, pero Emilio describía cosas muy específicas. El abuelo lleva sus botas cafés y me enseña dónde están escondidas las herramientas, nos decía. Él también me dice que hay una caja especial detrás de la pared de su cuarto. Lo que me extrañó fue que Emilio nunca había conocido realmente a mi papá. Don Raúl murió cuando Emilio tenía apenas 4 años, y aunque lo visitamos algunas veces, mi hijo no había tenido suficiente contacto con él como para recordar detalles tan específicos. Además, Emilio mencionaba cosas de la casa que mi papá nunca le había enseñado a nadie. Decidí instalar cámaras de seguridad para ver si realmente había alguien entrando a la casa. Puse 3 cámaras, una en la sala, una en el pasillo y una en la cocina. La primera noche que revisé las grabaciones me quedé muy confundido. Se escuchaban claramente los pasos en el audio, pero en el video no se veía absolutamente nada. Era como si los sonidos fueran independientes de cualquier presencia física. Una tarde,
Mientras organizaba las cosas de mi papá, decidí revisar si efectivamente sus botas habían sido enterradas con él como yo recordaba. Llamé a la funeraria y me confirmaron que sí. Don Raúl había sido sepultado con su ropa de trabajo completa, incluyendo las botas cafés que tanto lo caracterizaban. Eso me dejó muy intranquilo, porque significaba que los pasos que escuchábamos no podían ser de sus botas reales. Siguiendo los comentarios de Emilio sobre una caja especial, empecé a revisar más cuidadosamente el cuarto de mi papá. Detrás del ropero, encontré una pared que sonaba hueca cuando la golpeaba. Con mucho cuidado, quité algunos tabiques y efectivamente había un hueco con una caja fuerte pequeña que nunca había visto. No tenía idea de que mi papá tuviera algo así escondido. Tardé varios días en encontrar la combinación de la caja fuerte. Probé fechas importantes como cumpleaños y aniversarios hasta que finalmente se abrió con la fecha de nacimiento de mi mamá. Lo que encontré adentro me cambió completamente la imagen que tenía de mi papá. Había fotos, documentos y cartas que revelaban aspectos de su vida que yo nunca había sospechado. Entre los documentos había registros de propiedades que mi papá nunca me había mencionado, recibos de transferencias de dinero muy grandes y correspondencia con personas que no conocía. También había fotos de mi papá en lugares que nunca me había dicho que visitaba. Siempre vestido muy elegante, muy diferente al albañil humilde que yo conocía. Era como descubrir que había vivido una doble vida. Lo más perturbador eran algunas cartas escritas a mano por mi papá, donde mencionaba trabajos especiales que hacía para gente importante y que le pagaban mucho mejor que la construcción. En una carta fechada pocos meses antes de su muerte, escribía sobre estar preocupado porque alguien podría venir a buscar las evidencias y que había decidido esconder todo donde nadie lo pueda encontrar. Había también fotografías de mi papá con hombres que reconocí por las noticias como personas involucradas en actividades ilegales en Mazatlán. En las fotos se veían muy familiares, como si fueran socios o amigos cercanos. Una de las fotos estaba tomada en una construcción que reconocí como una casa, donde después hubo problemas con la policía por narcotráfico. Empecé a entender que mi papá posiblemente había estado involucrado en actividades ilegales, usando su trabajo de construcción como fachada. Las obras especiales que mencionaba en las cartas probablemente eran túneles, escondites o modificaciones a propiedades para actividades criminales. El dinero extra que siempre pensé que venía de trabajos de fin de semana tal vez tenía un origen muy diferente. Los pasos nocturnos empezaron a tomar un significado más siniestro. Ya no pensaba en ellos como la visita cariñosa de mi papá difunto, sino como algo más inquietante. Era como si hubiera una presencia agitada, preocupada, tratando de proteger secretos que ya habían sido descubiertos. Los pasos ahora sonaban más urgentes, más desesperados. Emilio siguió reportando visitas del abuelo, pero ahora sus descripciones eran diferentes. El abuelo está muy nervioso, nos decía. Dice que hay gente mala que puede venir a buscar sus cosas y que tenemos que estar muy atentos. También empezó a tener pesadillas donde veía hombres extraños rondando la casa, buscando algo. Decidí consultar discretamente con algunos vecinos que habían conocido bien a mi papá. Algunos me confirmaron que don Raúl había tenido épocas donde parecía tener más dinero del que podía justificar con su trabajo de albañil. Tu papá era buen hombre, pero siempre supimos que tenía sus secretillos, me dijo don Fernando, el vecino de al lado. Las cámaras de seguridad empezaron a captar cosas extrañas. Además de los pasos sin presencia visible, a veces se veían sombras moviéndose por la casa, siempre dirigiéndose hacia el cuarto donde había estado la caja fuerte. Era como si algo estuviera verificando constantemente que los secretos siguieran ocultos, sin saber que ya habían sido descubiertos. Una noche, mientras revisaba nuevamente los documentos de la caja fuerte, encontré una carta dirigida a mí, fechada apenas una semana antes de la muerte de mi papá. En ella me pedía perdón por no haber sido completamente honesto conmigo, y me advertía que si algo le pasaba,
Debía mudarme de la casa inmediatamente porque algunas deudas nunca se olvidan y algunos enemigos nunca perdonan. La carta terminaba diciéndome que había tratado de salirse del negocio en sus últimos años, pero que algunas personas no habían estado de acuerdo con su retiro. Si algún día encuentras esta carta, escribía, significa que ya no estoy para protegerte, pero haré todo lo posible por cuidar a mi familia desde donde esté. Ahora entiendo que los pasos nocturnos no son visitas cariñosas de mi papá, sino una presencia inquieta tratando de advertirnos o protegernos de algo. Los ruidos han aumentado, especialmente cuando hay carros desconocidos estacionados cerca de la casa o cuando llegan personas que no reconozco preguntando por don Raúl. Estoy considerando seriamente mudarme de la casa, pero al mismo tiempo me da miedo dejar evidencia de las actividades de mi papá donde alguien más la pueda encontrar. No sé si debo ir con la policía, quemar los documentos o simplemente irme y olvidar todo lo que descubrí. Lo que sí sé es que mi papá no era el hombre que yo creía que era. Los pasos siguen escuchándose cada noche. Y ahora Emilio dice que el abuelo se ve muy preocupado y que le dice que pronto tendremos que irnos de la casa porque viene gente mala. No sé si son los miedos de un niño influenciado por el ambiente tenso que hemos creado o si realmente hay algo más siniestro acercándose a nuestra familia por los secretos del pasado. Bueno, Egon, esa es mi historia. Una mezcla de actividad paranormal y secretos familiares que me tienen viviendo con mucho estrés. Tus videos sobre apariciones que traen advertencias, ahora los veo con una perspectiva muy diferente, entendiendo que a veces los muertos regresan no para asustar, sino para proteger a sus familias de peligros reales. Espero que nunca tengas que vivir algo así, hermano, porque descubrir que tu padre no era quien pensabas es casi tan aterrador como escuchar sus pasos fantasmales todas las noches. Mira, te voy a contar algo que me pasó en el trabajo y que todavía no me deja dormir bien. Soy supervisora de un almacén aquí en Tijuana. Me llamo María Elena Ruiz y llevo como 8 años en este jale. Pensé que ya había visto de todo en este lugar, pero lo que me tocó vivir hace poco me tiene bien desconcertada. Todo empezó a principios de noviembre, justo después del Día de Muertos. Los chavos del turno nocturno comenzaron a llegar en las mañanas con unas historias bien raras. Decían que habían visto un pastor alemán caminando por el almacén durante la madrugada. Al principio pensé que era puro cotorreo. Ya sabes cómo son los trabajadores nocturnos, siempre inventando cosas para hacer más ameno el turno. Pero cuando ya eran como 5 personas diferentes las que me contaban lo mismo, decidí revisar las cámaras de seguridad. Te juro que pensé que iba a encontrar nada más que pasillos vacíos y tal vez alguna rata grande que se les había hecho perro por el cansancio. Me senté en mi oficina con un café bien cargado y empecé a revisar las grabaciones de toda la semana. No mames, Egon, ahí estaba el pinche perro, clarito como el agua. Un pastor alemán grande, café con negro, caminando tranquilamente por los pasillos como si fuera el dueño del lugar. Se veía súper real, nada borroso ni raro. Caminaba despacio, olisqueando aquí y allá, moviendo la cola de vez en cuando. Parecía un perro normal haciendo cosas de perro, pero aquí viene lo que me empezó a dar mala espina. Revisé los sensores de movimiento de esas mismas horas y fechas, y no habían detectado absolutamente nada. Estos sensores son bien sensibles, se activan hasta con una mosca grande, y resulta que un perro de más de 30 kilos no los disparó ni una sola vez. Además, el edificio estaba completamente cerrado con llave. Yo misma había checado todas las entradas antes de irme. Le pregunté a Raúl, el de seguridad nocturno, si había abierto alguna puerta o si había visto cómo entró el animal. Me dijo que no, que él también estaba bien confundido porque había revisado todo el perímetro y no encontró ningún hoyo en la malla ni nada por el estilo. El perro simplemente aparecía en las cámaras y desaparecía, sin dejar rastro de cómo había entrado o salido. Al día siguiente, decidí preguntarle a la gente del turno de día si sabían algo sobre algún perro callejero que anduviera rondando por la zona. La mayoría me dijo que no, pero cuando le pregunté a don Joaquín,
Un señor que lleva trabajando aquí como 15 años, se le cambió completamente la cara. Se puso pálido y se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas. Me contó que hace como 6 meses había un pastor alemán que siempre andaba por aquí. Le decían capitán porque era bien noble y parecía que cuidaba el lugar. Los trabajadores le daban de comer y el perro se había vuelto como la mascota no oficial del almacén. Pero un día lo encontraron muerto cerca de la barda, envenenado. Alguien había aventado carne con veneno por encima de la malla. Don Joaquín se quebró completamente cuando me estaba contando esto. Dice que él fue quien encontró al capitán y que se sintió súper mal porque el perro era bien buena onda con todos. Me enseñó unas fotos que tenía en su celular del animal y te juro que se me heló la sangre. Era exactamente el mismo perro que estaba viendo en las cámaras de seguridad. Pero espérate, porque aquí viene la parte que de verdad me tiene sin dormir. Empecé a revisar más a fondo las grabaciones y me di cuenta de que el perro aparecía siempre en las mismas horas, entre las 2:30 y las 4:00 de la madrugada. Y justo en esas fechas y horarios era cuando habíamos tenido reportes de material faltante en el inventario. No eran cosas grandes, pero sí cosas que valían, herramientas, algunos componentes electrónicos, cosas así. Y lo más cabrón es que solo faltaban cosas de las áreas donde aparecía el perro en las cámaras. Si el capitán se veía en el pasillo C, ahí faltaba algo. Si aparecía en el área de almacenamiento B, de ahí desaparecían cosas. Revisé todo el sistema de seguridad con un técnico para asegurarme de que no fuera algún problema con las cámaras o algún tipo de interferencia. Todo estaba funcionando perfectamente. Las grabaciones eran reales, no había manipulación digital ni nada por el estilo. Ese perro estaba ahí en video, pero sin activar sensores y sin dejar ninguna evidencia física de su presencia. Le conté a mi jefe lo que estaba pasando, pero obviamente pensó que me estaba volviendo loca. Me dijo que seguramente había alguna explicación lógica y que siguiera investigando los robos por los métodos normales. Pero yo ya no podía quitarme de la cabeza la imagen de ese perro caminando por los pasillos como si todavía estuviera vivo. Una noche decidí quedarme hasta tarde para ver si podía ver algo con mis propios ojos. Me quedé escondida en mi oficina con las luces apagadas, viendo los monitores. Como a las 2:45 de la madrugada, ahí estaba otra vez. El capitán apareció en la cámara del pasillo principal, caminando lentamente hacia el área de herramientas. Me armé de valor y salí de la oficina para ir a ver si realmente estaba ahí. Caminé súper despacio hacia donde lo había visto en la cámara, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Cuando llegué al pasillo, no había nada, absolutamente nada, pero regresé corriendo a mi oficina y en el monitor seguía apareciendo el perro, clarito, en el mismo lugar donde yo acababa de estar. Al día siguiente faltaron 3 destornilladores eléctricos del área exacta donde había aparecido el capitán en las cámaras. Ya no sabía qué pensar. ¿Era coincidencia? ¿Había alguien aprovechándose de esta situación extraña para robar? ¿O realmente el espíritu del perro estaba tratando de decirnos algo? Decidí investigar más sobre la muerte del capitán. Hablé con varios trabajadores y todos me confirmaron la misma historia. Era un perro súper leal que parecía cuidar el lugar. Nunca se metía donde no debía, nunca causaba problemas. Y cuando murió envenenado, todos se sintieron muy mal porque era como parte de la familia del almacén. Lo que más me inquieta es que los robos siguen pasando, siempre en las mismas horas, y siempre en los lugares donde aparece el perro en las cámaras. Es como si el capitán estuviera tratando de señalar algo, o como si su presencia fuera una especie de advertencia. Pero ¿advertencia de qué? No lo sé. He tratado de encontrar una explicación lógica para todo esto. Tal vez alguien está usando algún tipo de tecnología para proyectar la imagen del perro mientras roba. O tal vez hay algún empleado que conocía bien al animal y está usando su imagen para distraer. Pero nada de eso explica por qué los sensores no se activan o cómo alguien podría entrar al edificio sin dejar rastro. La verdad es que ya no sé qué pensar. Sigo revisando las cámaras todas las mañanas y el capitán sigue apareciendo. Los robos continúan. Y yo sigo sin poder dormir bien, preguntándome si realmente estoy viendo el fantasma de un perro
que murió tratando de proteger el lugar donde trabajaba, o si hay algo mucho más extraño pasando aquí. Lo único que sé es que desde que empezó todo esto, tengo una sensación rara cada vez que estoy sola en el almacén, como si alguien me estuviera observando, pero de una manera protectora, no amenazante. Y a veces, cuando paso por el lugar donde encontraron al capitán, juro que puedo sentir como si hubiera un perro cerca, aunque no vea nada. Hasta el día de hoy, sigo sin entender qué está pasando realmente. Puede que sea mi imaginación trabajando de más, o puede que haya cosas en este mundo que simplemente no tienen explicación. Lo que sí sé es que cada vez que veo esas grabaciones, siento que el capitán está tratando de decirnos algo importante, y nosotros no estamos entendiendo el mensaje. Bueno, Egon, esa es mi historia. Gracias por escuchar este rollo tan raro que me tiene bien inquieta. Espero que te haya gustado y que sigas subiendo esos videos de terror que tanto me gustan. A veces siento que mi vida se está convirtiendo en uno de ellos, pero en la vida real es mucho más desconcertante que en las películas.